interesante que los expositores del día de hoy, la licenciada Constanza Alemán en representación de la Fundación Asociación Cuenco de Luz y Ramiro Palma, abogado. Ellos van a abordar desde sus distintas perspectivas esta temática que tiene que ver con los cuidados de fin de vida. Es un tema muy movilizante, del cual es muy bueno ponerlo en palabras. Estamos transmitiendo también por Zoom, hay gente que está conectada, la bienvenida a ellos también, a quienes les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados y que si hay alguna pregunta que nos formulen por escrito en el chat, que luego cuando sea el espacio para las preguntas, nosotros las leemos para que sean respondidas. Les dejo el espacio a los protagonistas, muchas gracias por estar acá y los escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Alma por la invitación. Yo soy Constanza Alemán, como dijo yo pertenezco a la Asociación Cuenco de Luz, que es una asociación sin fines de lucro. El objetivo es acompañar a las personas sin recurso económico y a veces sin recurso humano en el final de la vida, mediante lo que llamamos la filosofía hospice. El instrumento que se utiliza es los cuidados paliativos, pero la filosofía con la que se cuida es la filosofía hospice. Un hospice, o la filosofía hospice, fue fundada por Cicely Saunders, que fue la pionera en los cuidados paliativos, es la que funda los cuidados paliativos como disciplina en la medicina. Y en la década del 70, de 1970, ella era una persona de fe, fue voluntaria, es decir, antes de ser médica fue lo último que hizo 3 carreras, pero primero fue voluntaria en la época de la guerra, y ella lo que vio fue la soledad en el momento de la muerte. Ella le llamaba la atención cómo las personas sentían, más allá de que estuvieran acompañadas, ¿no?, por alguien, esa soledad de la muerte. Y después otra cosa que le llamaba la atención era el dolor físico. Entonces ella se plantea que tiene que, bueno, y ve cómo los médicos, ante las personas que estaban así en fin de vida, como que se alejaban, se apartaban, ¿no? Como de alguna manera no podían afrontar, la medicina no podía afrontar el sentido de la muerte. Ella siente así como un llamado de que tiene que haber una respuesta a eso, que no puede ser que la medicina, habiendo avanzado tanto en tecnología y en tantas cosas, y siendo la muerte una realidad permanente en lo que es salud, porque nosotros cuando hablamos de salud hablamos de la vida, pero la realidad que en el ámbito de salud, si hay una realidad que aparece todo el tiempo, es la muerte. Sin embargo, es de lo que menos se habla y para lo que menos se los prepara al personal de salud. Así que bueno, yo hice todo un recorrido, no se los voy a contar ahora acá, pero bueno, pueden buscar la vida de Cicely Saunders, es hermosa, es decir, ella siente como ese legado, acompañando esto en el final de la vida, de que había que investigar, por un lado, cómo aliviar el dolor físico, pero por otro lado, y mucho más importante, que era el dolor, lo que ella llama dolor total, o nosotros lo hacemos como sufrimiento, que es el dolor existencial, el de enfrentar el sentido de la muerte. Entonces, bueno, estudia enfermería, y después estudia medicina, y funda el primer hospice, que es el San Christopher en Inglaterra, que lo dedica exclusivamente al cuidado de fin de vida de las personas y a la investigación. Hoy en día sigue siendo el mejor centro de referencia de los cuidados paliativos con respecto a lo que es el cuidado y todo lo que es investigación acerca de lo que es el dolor y todo lo que es la medicación para el dolor. Bueno, no tengo... Bueno, no sé si todos los que están acá han escuchado alguna vez, aunque sea, ¿hay alguien que nunca escuchó nada sobre cuidados paliativos? Que levante la mano que no lo voy a retar, ¿eh? No hay problema. Todos alguna vez escucharon hablar sobre lo que son los cuidados paliativos. Bueno, eso es importante. Y esto
nosotros hace unos años, nosotros empezamos en el 2012, acá en Puerto Madryn. En ese momento no se sabía lo que eran los cuidados paliativos, no se hablaban de los cuidados paliativos, pero bueno, no solamente en Madrid, digo, esto es a nivel mundial. El tema de concientizar sobre los cuidados paliativos, por eso agradecemos muchísimo además que en estos espacios, porque a pesar de que ya, digo, todo arrancó en la década del 70, el siglo pasado, siguen siendo hoy, a pesar de que ya son un derecho universal, el derecho el mismo alivio del dolor es un derecho, se declaró derecho humano, el alivio del dolor. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder cumplir esa meta, ¿no? Se dice que el 1% de los que deberían ser, solamente el 1% es tratado por cuidados paliativos de lo que realmente deberían ser tratados. O sea que estamos muy lejos de la meta, muy lejos. Si bien cada año se hacen campañas y se intenta que esto avance. Bueno, la definición de los cuidados paliativos fueron cambiando a lo largo de la historia, o sea, desde la década del 70, porque, bueno, como toda ciencia, va adquiriendo como nuevos conocimientos y además se fue como ampliando. Quizás ustedes, cuando escuchan hablar de cuidados paliativos, piensan en esa primera palabra que yo dije, muerte, ¿no? Porque, bueno, quizás cuando surgen los cuidados paliativos, es verdad, surge con esta idea de acompañar en el final de la vida. Entonces, esa fue la idea inicial de C.C. Sander y esa es la idea fundamental de los hospice. Yo decía, los hospice es una manera de cuidar compasiva y competente. Compasiva porque nos compadecemos con el otro, son voluntariados, todos los hospice en el mundo, hay distintos hospice, es un voluntariado y esto tiene un sentido, el tema del voluntariado, porque hay cosas que no tienen precio, que no podríamos recibir una paga por eso, ¿sí? Entonces, el dar, ¿no? O el acompañar sin pedir nada a cambio, ya es una forma de hacer terapia para el otro. O sea, para el otro, bueno, y los que somos voluntarios, y los de Alma lo debe pasar también, yo creo que ya es sanador saber que alguien está al lado tuyo sin ningún interés más que el ayudarte, el acompañarte y el estar con vos. ¿No? Que no, a cambio de eso no estamos buscando ningún beneficio. Por eso es la diferencia, bueno, entre lo que es un voluntariado, los hospice, y lo que son los equipos de cuidados paliativos que pueden cobrar, digo, porque existen los servicios de cuidados paliativos, y existe el derecho y está perfecto, ¿no? Bien, entonces decíamos que fue cambiando, esta es la última de la definición de NAOMS, y se fue como ampliando. Primero se pensó, es decir, la idea inicial era esto, acompañar en el final de la vida, y se hablaba de enfermedades terminales. La primera definición de la Organización Mundial de la decía a personas que tenían enfermedades terminales. Si ustedes miran ahí, van a ver que en ningún lado aparece ni la palabra terminalidad. Y además empieza a darse cuenta que los paliativos eran necesarios mucho antes de que hubiera una enfermedad o que estuviéramos en el final de la vida. De hecho, una de las cosas que vamos a contar acá es como que los cuidados paliativos de alguna manera es un cambio de paradigma en el sistema de salud, ¿no? En la medicina. Es una forma de ver o de pensar la medicina desde otro lugar. Volver a poner a la persona en el centro de la atención, ¿sí? Algo que se había ido perdiendo a lo largo de... Nosotros decimos que la tecnología ayuda un montón siempre y cuando no reemplace lo humano, ¿sí? Porque la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo la usemos y para qué la usemos, pero la tecnología en sí misma no es mala. Pero la realidad fue que a medida que la tecnología fue avanzando, nos fue como invadiendo al sistema, ¿sí? De hecho, mucho tiempo, y todavía siguen existiendo esos mitos, de que como que lo mejor es la terapia intensiva, ¿no? Uno sigue teniendo, es decir, si uno tiene un familiar enfermo, muchas veces
como que se brega para que los lleven a terapia intensiva. Exacto, como pensando que ahí va a estar mejor atendido y con todo la tecnología. Y en realidad todo depende cuál sea la situación de esa persona, porque la terapia intensiva es muy buena para determinadas situaciones, pero no para todas. Entonces, bueno, poder cambiar, poder hacer ese cambio de paradigma es lo que hasta el día de hoy seguimos de alguna manera luchando, por decir así, o tratando de conseguir. Entonces, bueno, la definición fue cambiando, se fue ampliando, y hoy decimos que es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan enfermedades graves o amenazantes para la vida, mediante la prevención y alivio del sufrimiento. Bueno, acá lo que veo que uno podría, así como, tomar que es un enfoque, es un modo de mirar esa realidad. Los cuidados paliativos, como tiene una mirada holística de la persona, se abarca desde equipos de salud, que es otra mirada, también otro cambio de paradigma. La medicina, también a medida que fue avanzando, se fue especializando. La especialización es buena y es necesaria, pero llegó un momento que se especializó tanto, que se olvidó de que éramos una unidad. Entonces yo digo que, no sé, ¿no? Están los cardiólogos, están los traumatólogos, pero a su vez dentro del cardiólogo, el tal que se encarga, antes era el cardiólogo, ahora no, dentro de la cardiología tenés la especialidad y la especialidad. Lo mismo en traumatología y así en cada especialidad. Entonces van como achicando la mirada, sin querer, y se enfocan tanto en ese pedacito que ellos tratan, que se olvidan. Yo siempre tomo el tema de la mano, ¿no? Porque vieron que en traumatología está la especialidad de la mano, y dentro de la mano el dedo pulgar, el dedo meñique, o sea que... Y llega un momento que se olvidan que ese meñique es parte de una persona, es como que ha perdido. Entonces te hablan del meñique como si el meñique fuera algo que viniera solito a atenderse. Bueno, volver a unir al sistema de salud. Yo te hablo del sistema de salud porque muchas veces uno piensa en el médico, ¿no? Porque se habla del modelo médico hegemónico, pero en realidad no es el médico solamente. Todo el sistema de salud tiene esa mirada hegemónica o esa mirada también, bueno, vamos a hablar de biologicista, donde solamente se vería el oficio patológico en la biología, como si solamente fuéramos un riñón, un apéndice, un corazón, y uno lo ve a veces en esto, en la terminología, ¿no? Vino un abdomen agudo, vino hepatitis, ¿no? Entonces, sí. Bien, esto, por eso decimos que es un cambio de paradigma, y como todo cambio de paradigma, no se hace de la noche a la mañana, y no es una cuestión de decir, tenemos que cambiar el paradigma, así que, muchachos, hay que cambiar la cabeza. No, es algo que lleva tiempo, que son cambios de actitudes, y sobre todo cambios de actitudes personales. Y eso es el esfuerzo que cada uno quiere hacer o no. Nadie puede obligar a otro a que haga un cambio si no lo quiere hacer, y sobre todo es un cambio de actitud. Entonces, por eso decimos que los cuidados paliativos, si bien hoy tienen mucho más reconocimiento que al principio, si bien ya son más conocidos, que hoy estemos acá, o que hoy haya un equipo en el hospital, ¿no? Decimos, bueno, es un avance enorme, pero todavía nos falta un montón, ¿no? Todavía falta muchísimo. La mayoría de las personas no saben que existen y a qué se dedica el cuidado. Sabe que es gastro, sabe que es, no sé, neurología, pero la especialidad de cuidados paliativos muy bien. Es la gran desconocida. Muy bien. Además tenemos, otro problema, ¿no? Con el tema de los cuidados paliativos, que si bien ahora van a saber un poco más, esperemos, dejarles saber que sea un poquito más, el tema siempre es que por más que sea un derecho, él va a hablar sobre la ley, por más que haya una ley, el problema es si hay recurso humano que pueda dar ese servicio. ¿Entienden? Porque puede estar la ley, todos tenemos ese derecho, hoy está en el plan médico obligatorio, todas las obras sociales deberían cubrir los cuidados paliativos, pero la realidad es que si no hay quien los dé,
no nos sirve de nada tener la ley, tenerlo como médico, estar dentro del plan médico obligatorio, porque después no tenemos quien nos lo brinde a ese cuidado. Por eso otra cosa es el tema de las políticas en salud, que de alguna manera como que le presten atención a esta especialidad, como le han prestado a otras, para poner los recursos necesarios para que en todos lados estén los servicios. Acá en Mari todavía no tenemos camas de cuidados paliativos, por ejemplo, sí, como un servicio con camas de paliativos. Entonces, bueno, todas esas cosas son cosas que todavía faltan. Bien, entonces decimos que es un enfoque, que es una manera de mirar el cuidado, que es una manera holística, después vamos a profundizar en cada uno de estos temas, que busca calidad de vida. Muchas veces cuando conocen a alguien que está en cuidados paliativos, sobre todo la familia, te dicen, no sé, estás siempre con la muerte, como una forma así. Y en realidad es falso, porque con la muerte estamos muy poquito. Nosotros trabajamos con la vida, y cuando uno habla de calidad de vida, es decir, lo que uno busca es que esa persona tenga la mejor calidad de vida que pueda tener, de acuerdo a las circunstancias, hasta el último segundo, ¿sí? Y cuando hablamos de dignidad, siempre hablamos de la dignidad de la vida. Uno habla de la muerte digna, pero en realidad la muerte, una vez que la persona murió, ya no tiene dignidad, no tiene por qué pasa a ser un cadáver, digo, que parezca así. Lo que tiene dignidad es la persona, mientras está viva. Y lo que uno busca con los cuidados paliativos es eso, que esa dignidad en ningún momento se vea opacada, ¿sí? Por la enfermedad, por la vulnerabilidad, que es lo que suele ocurrir o que suele pasar, sobre todo desde esto que decimos, desde la mirada del sistema de salud. Ustedes deben haber escuchado esa frase así como lapidaria cuando el sistema de salud dice no hay más nada que hacer, ¿no? Pero la persona está viva. Entonces me dice, tenemos una persona viva pero no hay más nada que hacer, ¿no? Llévelo a su casa porque acá ya no hay más nada que hacer. Bueno, esa frase es lapidaria para la persona y ni hablar para la familia, porque dice, está viva, me habla así, ¿no? Para ustedes van a pasar, pero es terrible, ¿no? Me dice, pero no se murió. Entonces, ¿cómo no hay nada que hacer? Bueno, eso de alguna manera es lo que los paliativos vienen a decir. No. Siempre, mientras esté viva la persona, siempre hay cosas para hacer, y muchas cosas para hacer. Porque una de las miradas de esto de los paliativos es que empezar a correr un poco esto de la mirada biologicista que decíamos. Solamente la enfermedad, solamente la patología. Pareciera que la persona cuando se enferma, y eso les puede haber pasado a algunos de ustedes, pasa a ser una patología. Y el resto de la vida desapareció, ¿no? A veces con cosas muy chiquitas. Mi mamá hace poquito tuvo una fractura y parecía que todo pasaba por la fractura del hombro, ¿no? Pero bueno, a pesar de la fractura, mamá seguía siendo una persona que le gusta leer, que le gusta cocinar, que tiene otras dimensiones que son tan importantes como la enfermedad que en ese caso ella la tenía que curar. Bueno, otra mirada importante, esto del paciente y la familia, donde hay una persona. A mí hablar mucho de paciente no es lo que más me gusta, lo entiendo al término, pero yo siempre digo que es bueno siempre hablar de personas. Nosotros en el hospice que llamamos huéspedes, porque lo que hacemos es de alguna manera hospedarlos en nuestro corazón, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hacerles un huequito, mirá, que se llama cuenco de luz. Lo que hacemos es hacerle un huequito dentro de nuestro corazón y por eso son nuestros huéspedes, porque los acogemos. No es tanto en algo físico, sino dentro nuestro. Bien, entonces la persona que tiene una enfermedad, detrás de esa persona hay un entorno que también sufre. Siempre que hay alguien que esté mal, que esté enfermo, hay un entorno que también de alguna manera se enferma, podríamos decir así, con la persona. Entonces nuestra unidad de cuidado siempre es el paciente y la familia. Y por último, para poder tener calidad de vida, lo que es importante es
el alivio del sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, como les decía al principio, el sufrimiento abarca todas las dimensiones de la persona. No es solamente el dolor físico, sino todo aquello que aparece cuando aparece la enfermedad. Nosotros decimos que cuando a uno le dan una mala noticia, hay algo que se derrumba dentro nuestro y poder hacer el proceso, porque es un proceso, nosotros, bueno, voy a pasarlo para que lo vean, canela, así lo paso entero porque es más fácil. Nosotros decimos que los pilares de los cuidados paliativos y la unidad de cuidado siempre son las necesidades del paciente y la familia. Y esto también es importante, que es otro cambio de paradigma en el sistema de salud. Antes el que decidía cuáles son las necesidades del otro era el sistema de salud. Yo te decía lo que a vos te estaba pasando, lo que vos tenías que hacer, lo que vos necesitabas, ¿no? Eso era la mirada de este modelo que hicimos hegemónico. Y estábamos todos tan acostumbrados que lo que decía el doctor, palabra santa, ¿no? Estábamos acostumbrados a eso, entonces hacíamos todo lo que el doctor nos decía, porque, bueno, hoy sabemos que, bueno, ¿quién se conoce más que uno mismo acerca de lo que le pasa y cómo le pasa? Entonces, las necesidades, el que mejor las puede expresar es uno mismo, porque uno sabe lo que le está pasando. Quizás lo que tenemos que hacer nosotros como sistema de salud es tratar de interpretar aquello que al otro le está pasando. Son saberes diferentes. Yo digo, el que sufre sabe, tiene un conocimiento que yo no tengo, que es sobre su persona, sobre cómo vive, qué cosas le hacen bien, qué cosas le hacen mal, qué concepto tiene de salud, qué concepto tiene de enfermedad. Todo eso lo tiene cada persona, ¿sí? Y yo lo que puedo llegar a tener es alguna herramienta que te ayude a ver cómo juntos, por eso decimos que es un acompañamiento, cómo juntos vemos este problema, porque no deja de ser un problema la enfermedad. Bueno, es algo que nos vino, nos cayó, ¿no? Y que ahora tenemos que enfrentar y seguir viviendo con eso, porque eso es lo que uno busca, que la persona no muera antes de morirse, ¿entienden? Porque lamentablemente es lo que a veces ocurre. Esto que a veces lo están velando en vida, ¿no? Porque vamos todos agachaditos y nadie quiere hablar y hablamos por atrás y que no se entere y hacemos como, qué bueno, qué lindo de que cuando le digo otra cosa, lo siente en su cuerpo. Entonces, por más que todos le digamos que todo va a salir bien, quédate tranquilo, que vamos para adelante, que es cuestión de ponerle garra, que vas a ver que vas a salir para adelante, cuando la persona se da cuenta que allá caminaba y ella no se puede parar, dice, algo está mal, o yo estoy loco, o los demás. Y además creamos en la persona fantasmas más grandes. Es como al niño, ¿vieron? Cuando al niño se le mete el niño, peor, se hace más fantasmas, ¿no? Entonces, y la persona sufre en soledad, porque no tiene con quién compartir su realidad, porque no lo escuchan, porque nadie quiere escuchar que las cosas no andan bien. Entonces, por eso decimos que los pilares es el control de síntomas, los síntomas los más frecuentes suele ser el dolor, por eso decimos que es muy difícil alguien que está con un dolor extremo poder plantearle nada. Entonces, por eso el dolor físico es lo primero que tenemos que aliviar. Yo, por acá hay algunas alumnas y me lo deben haber escuchado más de una vez, que yo digo, si una persona llega a una consulta o a la guardia con un dolor de 10 en 10, yo no me puedo sentar, bueno, a ver, cuénteme cómo en su vida, no te va a poder contar nada, porque lo único que necesita es que le saquemos ese dolor. Entonces, no sería de buena praxis, decíamos, no, pero hay que charlar, no, es el momento. Primero tengo que aliviar el dolor, y una vez que alivio ese dolor, ahí me sentaré a charlar y a hablar, bueno, a ver, ¿no? De su historia de vida y a ver cómo podemos abordar. Entonces, el alivio del dolor es eso que yo decía, que hoy es un derecho humano, el alivio del dolor. Y por suerte existe la medicación para poder abordar el dolor.
que son los opioides, que después vamos a hablar un poquito, porque es el gran mito y el gran tema, ¿no?, de los opioides, al cual mucha gente le tiene miedo, o asocia opioide con están matando a la persona, o la van a matar. Entonces, lo vamos a aclarar después un poquito. Bien, entonces, tenemos que controlar los síntomas, el apoyo emocional y social, esto que decíamos, no tenemos que perder nunca de vista que es una persona y como persona tiene muchas dimensiones. Por lo tanto, nunca tengo que dejar de lado el resto de las dimensiones, ¿sí?, aunque hoy la prioridad sea el dolor físico, ¿sí? Y por eso, para poder cumplir con esto, la comunicación es fundamental. Y por eso decimos que es uno de los pilares, y la comunicación se aprende. Uno a veces ve fallas en el sistema de salud, y yo también lo digo siempre, no es que el médico es malo, los enfermeros son malos. Comunicar una mala noticia no es lindo para nadie, a todos, ¿no? Entonces, hay que ponerse en el lugar del que tiene que dar una mala noticia. Por ejemplo, ¿no?, está el que te la dice y se va, y la persona reacciona como puede ante el sufrimiento cuando no le han enseñado a trabajar, porque por eso estar con el otro en el sufrimiento es de lo más difícil, porque nosotros no estamos hechos para sufrir. De hecho, el ser humano huye del sufrimiento. Nadie dice, sí, me encanta. Por eso le llamamos masoquista a aquel que sufre o que busca el sufrimiento, porque lo normal es que nosotros huyamos del sufrimiento. No estamos llamados para sufrir, pero es la realidad. Entonces, si yo no trabajo sobre esa realidad, como cualquier otra realidad, no la acepto y no la trabajo y no la resignifico, lo que uno dice, es decir, no le encuentro un sentido, ¿sí?, eso es lo que nosotros llamamos trascender. Poder trascender el sufrimiento es encontrarle un sentido que pareciera que es imposible. Sin embargo, a lo largo de la vida uno le ha ido encontrando, a lo mejor no lo hemos hecho conscientes, pero yo pienso en las madres, yo no soy madre biológica, pero yo creo que la madre, una mujer que al parir, ¿no?, sufre, ¿no?, puede superar ese sufrimiento porque le da un sentido, ¿sí? Lo mismo como tantas otras cosas, ¿sí? El sufrimiento de hacer una carrera, digo, a veces la carrera implica un esfuerzo, no dormir, es un sufrimiento, pero como le damos un sentido somos capaces de hacerlo. Si no, no lo haríamos. De hecho, cuando uno le pierde sentido, ya no es capaz de hacer ¿no?, de bancarse, como uno dice, ningún sufrimiento. Bien, por eso lo que uno intenta es resignificar esta realidad. La persona está viva y como viva tiene que seguir, tiene que rearmar. Y no solamente la persona, sino también la familia. Creo que es intervención del taxi, de la radio del taxi. ¿Puede ser? No te puedo creer, puede ser. Creo. No, yo no sé cómo por ahí. Eso, alguien que está conectado. Hay alguien que está. Ahí lo Tiene el micrófono abierto. Hay algunos que tienen el micrófono abierto. No, están todos cerrados. Bueno, un segundo y continuamos. Ahí está. Bueno, entonces, a ver si puedo seguir acá. Para allá. Por ahí porque tocaron ahí, no se puede pasar acá. ¿Cómo? Bueno, no importa, yo puedo seguir hablando, yo no tengo problema. Yo no tengo problema en hablar, pero ustedes se dan cuenta. Un segundo. Vamos acá a pedir a la auxiliar. Está bien. ¿Y esto? No responde la compra. La responden los normas naturales. A ver, ahí está la diapositiva que tendría que pasar. Señor, acá tiene. Fíjate ahora. No, esa ya no estaba, la que yo te marqué. Sigue. Fíjate ahora. Me quedan igual poco. Fíjate con tantas si pasa. Constanza, Sí, Fíjate si a pasa. ver. Ahí sí. Bien, buenísimo. Esperamos un segundito que ¿Eh? se sienta y lo haremos la piscina. Dale. No me digas.
hablábamos del enfoque, decíamos que tiene un enfoque holístico, es decir, de una mirada general de la persona, la ve a la persona realmente como un todo. Es integrador. ¿Se acuerdan que decíamos que lo que ha hecho la especialidad era desintegrar al ser humano? Bueno, de alguna manera los cuidados paliativos lo que hacen es como volver a integrar a la persona, volver a decir, bueno, la persona es un todo y en todo momento, no hay manera de separarnos. Uno intenta, ¿vieron? Uno dice, bueno, voy a intentar dejar de lado los problemas, pero la realidad es que todo el tiempo somos lo que somos en todos los momentos, ¿no? Bien, entonces cuando estamos enfermos igual, ¿sí? Entonces, poder volver a integrar a la persona es fundamental, sobre todo porque lo que yo les decía, cuando uno recibe la noticia de un diagnóstico que no es bueno, uno siente esto, como que se desintegra, ¿no? Como uno siente como, primero porque la enfermedad se pone en primer plano, ¿no? Es decir, el diagnóstico que sea, ¿no? Cuando el diagnóstico es malo, parece que el diagnóstico me ocupa todo y me desintegro y digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, un poco esta mirada lo que intenta es, primero, correr el foco, ¿no? Es decir, el diagnóstico no es todo en la vida, ¿no? Yo sigo siendo todo lo demás que era, ¿no? Entonces, y volver a integrar a la persona. Normalmente, nosotros decimos que las personas llegan a los cuidados paliativos cuando ya pasaron por millones de profesionales. Entonces ya lo vio el cardiólogo, lo vio no sé qué, lo vio no sé cuánto, el especialista de no sé qué, porque además, obviamente, ha pasado de un médico a otro, de un especialista al otro, de estudios infinitos, ¿sí? Bien, entonces, esta mirada lo que intenta también es integrar, busca que la persona retome la autonomía, que nunca debería haber perdido las decisiones, ¿sí? Como que ha perdido esa autonomía, y de alguna manera se deja llevar por lo que los demás van diciendo que hay que hacer. Bueno, entonces otra cosa que es importante es que la persona, dentro de sus posibilidades, hasta el último minuto, mientras pueda, tome sus decisiones. Por eso después vamos a hablar, va a hablar de qué pasa cuando ya yo no puedo tomar las decisiones, qué puedo hacer. Pero otra de las características es eso, esta mirada de que la persona no pierda la autonomía. Y por último, esto que decíamos, esta mirada multidimensional de la persona. La persona no es solo lo físico, sino decimos que físico, psicológico, social, espiritual, cultural, ¿no? Y ético-legal. Todo esto, la persona lo sigue siendo, aunque a veces solamente nosotros nos centramos en lo físico, porque es lo que de alguna manera, por lo que vamos a ver a un médico. Es decir, si a mí lo que nunca tenemos que perder de vista es que somos una unidad. La persona es este círculo del medio, es todo esto, y esto que yo decía, es todo esto todo el tiempo, y lo que es, le termina afectando a todas las demás. Yo también suelo dar un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero que a veces ayuda a entender esta unidad que somos, y por lo cual no nos podemos, o no deberíamos, a la hora de pensar en salud, hoy el concepto también de salud ha cambiado. Vieron que se habla de la salud psicofísico, social y espiritual. Es decir, somos un todo, y cuando nos pasa algo, donde sea en el espacio que sea, nos termina afectando a las demás dimensiones. Yo digo, bueno, puedo tener un dolor de muela, ¿no? Muy fuerte, y yo no digo, la muela está dolida, que la muela vaya al dentista porque está dolida, pero yo voy a seguir trabajando y estudiando mientras la muela va. Yo digo, me duele. Ese me duele, estoy diciendo que toda mi persona me duele. Y además que me duela, me cambian las emociones, porque muy probablemente esté de mal humor o angustiada. Si tengo a nivel social, sea lo que tenga que hacer, me va a intervenir, porque no es lo mismo ni estudiar, ni cocinar, ni hacer lo que sea con un dolor de muela que sin un dolor de muela, ¿entienden? Entonces probablemente esté de mal humor, termine peleado con alguien, si alguien me dice algo, me va afectando. Y yo digo que a veces un pequeño dolor de muela, ¿sí? Si me trae tantas cosas,
termino hasta planteándome el sentido de la vida, que es la parte espiritual o trascendente. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del sentido que tiene la vida. Y uno a veces, seguramente uno hasta lo ha dicho, ¿no? Como a veces lo decimos así, es una manera de decir, pero es, ¿para qué me habré dicho esto? ¿No? Para que ese es el sentido de la vida. Cuando yo digo, ¿para qué me habré tocado la manera? ¿Por qué me pasó esto? Cuando me pregunto ese para qué o por qué, me estoy planteando el sentido de la vida. Y lo planteamos muchas veces en cosas muy chiquitas de cada día, ¿entienden? Nos va afectando a todos. Y, vamos para atrás. Y lo cultural es importante. ¿Por qué? Porque vieron que en cada cultura tiene un modo de entender y de ver las realidades. Y todos estamos inmersos en una cultura, ¿sí? Sea una cultura general como una cultura familiar. Cuando hablamos de cultura, no es solamente la cultura general en la que estamos, sino también la cultura familiar. Cómo cada familia, cómo cada entorno recibe las noticias, cómo las afronta, y cada familia, pues, lo que se dice, es un mundo, ¿no? En cada familia las cosas se abordan diferente, se tienen sus códigos, sus creencias. Entonces, todo eso es parte de lo que se aborda en los cuidados paliativos. Por eso, el abordaje en los cuidados paliativos es a través de un equipo interdisciplinar, a diferencia de los equipos multidisciplinares. Vamos a ver si esto lo puedo cambiar. Bueno, acá están los principios. Yo lo paso rápido porque sé que tenemos poco tiempo, entonces voy a adelantar. Decimos, los principios de los cuidados paliativos dice que es un cambio, esto que decíamos, es un cambio de paradigma, es una mirada diferente de ver a la persona. En realidad es volver a poner a la persona y a la familia en el lugar central. No es el sistema de salud el que tiene todos los conocimientos o tiene toda la verdad, sino que yo tengo que trabajar junto con las personas. Por eso el primer principio, bueno, aliviar el dolor y otros síntomas, dice, afirman la vida y consideran la muerte como proceso normal. Algo que, por ejemplo, sabemos que desde el siglo pasado la cultura occidental nos ha llevado a negar la muerte. Por eso los cuidados paliativos costó tanto y cuesta tanto que se arraiguen, y sobre todo en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque el sistema de salud parecía que nos formaban para salvar vidas. La muerte era un fracaso. Se te murió, se me murió, es lo que decían, se te murió el paciente, ¿no? Como si esto fuera lo peor que le podía pasar a alguien, ¿no? Bien, entonces, por eso dice que afirmar la vida, dice, considerar la muerte como un proceso normal y natural, ¿sí? Es parte, la muerte es parte de la vida, ¿sí? Si la negamos, si no hablamos de ella, lo más probable es que cuando aparezca, que va a aparecer, sea la propia o sea la de otro, no vamos a saber qué hacer. Y normalmente, miren, cuando uno desconoce algo, le tiene más miedo y además no tiene las herramientas, por lo tanto sufre más. Mayor sufrimiento hay cuanto más desconocimiento hay acerca de lo que puede venir. Después dice, no intenta acelerar ni retrasar la muerte. Esto es súper importante porque a veces cuando esto se habla de muerte digna o los cuidados paliativos, se confunde con lo que puede ser la eutanasia o el suicidio asistido, y no, justamente es todo lo contrario. De hecho, en todo el mundo se dice que si hubiera más cuidados paliativos, habría menos personas que pedirían la eutanasia o el suicidio asistido. Porque lo que nadie quiere es sufrir, eso es lo que yo les decía. Y muchas veces el pedido es ante el sufrimiento, sea de la persona o sea del entorno. Porque vieron que a veces el que no quiere sufrir más es el entorno, ¿no? El que no soporta más ver sufrir al familiar. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque no hay un equipo que acompañe. No hay un equipo que pueda
acompañar a la persona, como dice ahí, soporte para ayudar a los pacientes a vivir activamente como sea posible y soporte para ayudar a la familia a adaptarse a la enfermedad y al duelo. Porque es lo que yo decía, cuando hay una persona que está enferma, hay un entorno que también se modifica, que también sufre, que también se enferma. Entonces, por eso es tan importante las dos cosas. Después dice integrar aspectos espirituales, psicológicos del paciente. La espiritualidad en medicina fue como, de hecho, hay personas todavía en el sistema de salud que te miran como diciendo, eso no es para mí, diciendo, si la espiritualidad será para, no sé, para el cura, para el pastor, para, no sé, para otro, pero no para mí. Sí, o muy cientificista y decir de brujería, que no es científico. Bien. El problema es que dices, no es para mí, el problema es que somos espirituales. Entonces, negar la espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión. Esto es importante saber, La religión es el modo como el ser humano expresa su espiritualidad. Y la religión no necesariamente es las religiones que nosotros conocemos como las religiones oficiales. Hay personas que el dinero es su religión y se vive porque de alguna manera la espiritualidad es aquello por lo cual nos movemos y existimos. ¿Entienden? Lo que le da el sentido a nuestra vida. Además, nosotros hacemos muchas acciones espirituales. Esto que estoy haciendo yo ahora, que es hablar, es una acción espiritual, porque yo estoy sacando de adentro mío algo que no tiene materia en sí mismo. Entonces es algo espiritual, como son nuestras ideas, nuestros sentimientos, y que lo damos a conocer para afuera a través de la palabra, de los gestos. Pero bueno, entonces tener en cuenta los aspectos espirituales en medicina fue todo también, es todo un proceso que uno tiene que ir haciendo y entender que si no tenemos, a veces las propias personas no han trabajado o no son conscientes de su parte espiritual, ¿sí? No todo el mundo lo trabaja. Entonces, parte del acompañamiento es ver cuáles recursos tiene esa persona, porque nadie le inventa nada a nadie en el final de la vida, eso también nosotros decimos, ¿no? Es decir, la persona que no tiene amigos, no le vamos a inventar amigos al final de la vida para que muera por amigos. No podemos, ¿entienden? Es decir, y esto es importante, es decir, ojalá encuentre amigos, pero por eso es tan importante ver cómo ha sido su vida, cuál es el recorrido, porque morimos como vivimos. Entonces no hay magia, no podemos inventar aquello que no fuimos creando. Por eso estar en contacto con el fin de vida lo que nos ayuda es al revés de lo que uno piensa, es a vivir más a fondo la vida, porque uno empieza a ser consciente de que la muerte no es para el otro, no es que otros van a morir pero yo voy a zafar, porque como yo me cuidado paliativos a mí no me va a tocar. No, justamente uno lo que va haciendo al revés, uno aprende la importancia de la vida, por eso nosotros exaltamos la vida, y la muerte la vemos como un proceso natural, como parte de la vida. Después el significado que cada uno le dé a ese paso o a la muerte, bueno, es lo que cada uno tendrá que ir descubriendo y lo que uno intenta que la persona pueda trascender esto que decimos, ese momento, y pueda amigarse con la muerte. Porque estamos acostumbrados y porque nos han enseñado a tenerle miedo, a tenerla lejos. Si hablamos de la muerte va a venir, ¿vieron? O sea, no hablemos de la muerte porque si no, bien. Bueno, esas cosas que existen. Entonces, por ese miedo no hablamos, y la realidad es que hablemos o no hablemos, creamos o no creamos, la muerte va a venir y no vamos a estar preparados, ¿sí? Y el problema es eso, que cuando no estamos preparados sufrimos más, porque todos los miedos se nos vienen juntos, ¿sí? Entonces, cuando uno ha podido hablar, cuando uno ha podido trabajar esto, y uno empieza, y es un trabajo, por eso digo, es personal, lo tiene que hacer el equipo de salud, por eso decimos, para trabajar en cuidados paliativos, lo primero que hacer es un trabajo personal, porque me va a ser muy difícil acercarme al otro y aceptar la muerte del otro si yo no acepto ni mi propia muerte, si yo ni quiero hablar de la muerte. Entonces el primer trabajo es qué me pasa a mí, por qué yo no quiero hablar, por qué me da miedo,
Y ese trabajo personal no siempre lo queremos hacer. A veces porque nos da miedo. Bien, entonces el soporte, dijimos, apoyarse con un equipo interdisciplinario. De eso les iba a hablar. ¿Qué es un equipo interdisciplinario? Ya vamos redondeando, ya termino. Es al revés de lo que decíamos antes de las multiespecializaciones. La multiespecialización que hace cada médico ve su pedacito, lo diagnostica, medica y lo pasa. Diagnostican, medican y lo pasan. Bien, acá no, acá tenemos al paciente y todos trabajamos en función del paciente. Y entre todos hablamos del mismo problema y todos tratamos de hablar el mismo lenguaje. Y al paciente le hablamos con el mismo lenguaje, porque si no también pasa eso, el enfermero te dice una cosa, el médico te dice, el traumatólogo te dice aquello otro, y vos decís, ¿a quién le hago caso? Bien. Entonces la diferencia es la multidisciplina e interdisciplina. La interdisciplina es horizontal, no hay mayores saberes o menores saberes, todos, y no solamente están el médico, hay psicólogos, hay acompañantes terapéuticos, hay trabajadores sociales, hay alguien de la parte de espiritualidad, puede haber un sacerdote, puede haber un pastor, ¿entienden? Esos son los equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque lo tenemos que poder ver de todas las dimensiones. Una sola persona es imposible. Hacer paliativos, una sola persona es imposible porque no vamos a poder abarcar, aunque querramos, todas las realidades de esa persona y la familia. Bien, mejorar la calidad de vida y brindar el derecho a una muerte digna. Y por último, que los anteriores, que todo esto se aplique de forma precoz en el curso de la enfermedad. Y acá va a después terminar hablando de decir, ¿qué pasa cuando yo en algún momento pierda la conciencia por la misma enfermedad o por lo que sea? ¿Qué va a pasar conmigo? Una sola más que lo que hay y ya termino. ¿En qué momento comenzaron los cuidados paliativos? Bueno, esto también fue cambiando, esto que yo les decía. No voy a hacerles todo el recorrido, les digo cómo es actualmente. Porque antes se creía que solamente cuando ya no había más nada que hacer, el médico te mandaba a cuidados paliativos. Entonces, eso es lo que decíamos, cuidados paliativos era la daga. Si me mandaban a cuidados paliativos es porque me voy a morir. Bien, hoy decimos que no. Lo ideal es que apenas hay un diagnóstico o la posibilidad de un mal diagnóstico, ya tendría que intervenir el equipo de cuidados paliativos. Nosotros decimos que la primera etapa, que es cuando aparece el diagnóstico, el enfoque suele ser curativo, a no ser que la enfermedad ya esté muy avanzada. A veces, cuando aparece el diagnóstico, ya también aparece la enfermedad muy avanzada, y bueno, y el pronóstico, que es lo que vamos a ver, bueno, no es bueno, lo que nos llama. Pero muchas veces no. Que el diagnóstico en sí mismo sea malo no quiere decir que yo me voy a morir mañana. ¿Entienden? Que todavía hay mucho recorrido. Y yo les digo, sobre todo con las enfermedades crónicas o con las demencias, que una demencia aproximadamente lleva entre 10 y 20 años. Exacto. Un EPOC. Un EPOC, exacto. Una insuficiencia renal. Son enfermedades que a la larga nos van a llevar a la muerte, ¿entienden? Pero no nos van a llevar a la muerte mañana. Y de entre medio, ¿qué hacemos? ¿Entienden? Entonces, lo ideal es que desde el primer momento que aparece un diagnóstico o que está la posibilidad de un diagnóstico, ya aparezca el equipo de cuidados paliativos. El equipo de cuidados paliativos lo ideal es que acompañe al paciente, a la familia y al equipo tratante que todavía está con tratamiento, pensando en un tratamiento curativo. ¿Por qué? Porque decíamos que no siempre los equipos tratantes están preparados ni para dar las malas noticias. Entonces, poder acompañar al equipo también es ayudar a que todos la pasemos mejor, porque el equipo, es lo que yo les decía, el equipo muchas veces no sabe cómo dar la mala noticia, se la da como puede. Entonces, lo ideal es que puedan convocar a los equipos de cuidados paliativos desde el principio. Y como ustedes van viendo, paso para atrás, como ustedes van viendo, a medida que la enfermedad avanza, ¿sí?, es menos la posibilidad. Es decir, cuando el pronóstico empieza a empeorar, la diferencia, el diagnóstico es algo fijo. Es decir, tiene cáncer de próstata. Eso no va a modificarse. En cambio, el pronóstico es como a medida que va avanzando la enfermedad, va cambiando el pronóstico de la enfermedad. Normalmente, depende de las enfermedades, ¿no? Estamos hablando de enfermedades que atentan a la vida, ¿no? Digo, para que no crean que todas las enfermedades
tiene mal pronóstico. Enfermedades que se curan y listo, pronóstico buenísimo, te vas a tu casa y te curas. Estamos hablando de estas enfermedades que no tienen, a la larga nos van a llevar la muerte. Entonces, nosotros decimos que es un proceso donde la persona va como ir decayendo, puede tener un poquito de mejoría, después vuelve a caer, depende del tipo de enfermedades, no lo vamos a ver todo eso, pero no importa. Pero en general, lo que sabemos es que cada vez ese pronóstico se va acortando, se va achicando, y además siempre son malas noticias. Es decir, lo que uno se hace un estudio, pues uno tiene que acompañar y preparar, porque normalmente la respuesta puede ser que avanzó, que el tumor avanzó, o que la quimio ya no está dando resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto que decimos, cambiar el enfoque, y tenemos un enfoque paliativo. No es que no hay más nada que hacer, lo que vamos a cambiar es los objetivos del tratamiento, ¿sí? Lo que vamos a cambiar es la mirada. Entonces ya no nos vamos a enfocar tanto en lo curativo, sino, y esto es lo que yo digo, cada vez la enfermedad uno la debería correr, calmar los síntomas, sí, y empezar a tener en cuenta otros aspectos de la vida que son muy importantes, ¿no? Y que empiezan a tener relevancia en esta situación. Por último, ¿no? En el momento de la muerte, ¿vieron que ya están solo los paliativos? Acá uno, como fue acompañando también a la familia, sigue acompañando un tiempo a la familia en el duelo. Esto es decir, ahí sería todo el final, ¿no? Nosotros acompañamos un tiempo a la familia. Lo ideal es que en todo este trayectorio, de alguna manera, lo que uno va haciendo es preparando para el duelo también a la familia, para evitar que después sea traumático, ¿no? Entonces, lo que uno intenta es eso, hablar mucho sobre este momento, qué va a pasar, cómo lo quieren vivir, sobre todo con la persona. Cuando hablábamos hoy de las necesidades, que no quiere decirle la verdad, que no quiere, bueno, ¿por qué pasa esto? Entonces también hay reuniones familiares, muchas actividades que se pueden hacer. Pero bueno, esto un poco para que sepan, ¿no? Entonces decimos esto, al final de la muerte, lo que hacemos es seguimos acompañando a la familia en el duelo. Y por último, tiene un equipo de cuidados paliativos domiciliarios. Lo que todavía no tenemos es camas propias de cuidados paliativos. El paciente que esté paliativo va a estar en clínica médica. No hay todavía asignadas camas específicas y un equipo que pueda ser médicos que estén capacitados y enfermeros de paliativos. Nosotros no. Esto que ustedes ven acá, esto es el St. Christopher, que es el hospice que yo les decía que fundó Cecil Isabel en Inglaterra. Pero bueno, para que ustedes vean que no hay un único lugar donde se pueden dar los cuidados paliativos. Y otra cosa también muy importante que ha ido cambiando, que si bien yo hablé de los equipos interdisciplinarios, cada vez más se tiende a que todo el sistema de salud tenga las herramientas básicas, sobre todo en el primer nivel de atención, de cuidados paliativos. No es necesario tener un super equipo hiper especializado para poder atender las necesidades, ¿sí? De cuidados paliativos en las personas, en la comunidad. Porque al principio se tenía esa idea que si no había equipos súper especializados con todos los miembros, bueno, no podíamos dar cuidados paliativos. Hoy cada vez más decimos que el equipo mínimo es un médico y un enfermero, ¿sí? Sobre todo que manejen esos 3 pilares que hablábamos al principio, los síntomas, el manejo de los síntomas, la comunicación y la familia y el paciente. Bien, ahora sí les dejo con ella es Cecil Isabel. Ella muere en el 2005, o sea que es bastante actual. Y esta frase para nosotros, bueno, es como nuestro eje, ¿no? Dice, usted importa por lo que usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Bueno, muchísimas gracias. Espectacular. Un segundito. ¿Estamos grabando ahí? ¿Sigue Sí, grabando? no, en este momento no.
Está Sofía Lemos nada más. Un segundito, ponemos a grabar. Pero se cortó recién. Excelente, me encantó. Aprendí un montón. Así que un campo de trabajo enorme los cuidados paliativos para el futuro, ¿no? Está todo un poco desarrollado. Bueno, ¿Qué será por el tiempo? ¿Por qué? bueno, ¿cómo están? Un mate acento si vengo acá, ¿eh? Yo soy el abogado y vengo a dar las malas noticias. Si alguien dijo alguna vez que para dar malas noticias hay que darla en el sanguchito. O sea, primero es algo bueno, después es la mala noticia propiamente dicha y después reforzar con algo bueno. ¿Eh? Ah, está bien. Perfecto. Gracias. No, no pasa nada. Bueno, tuviste alta convocatoria, llegó mucha gente, se imagino que debe ser por vos, ¿no? Que es un video de todas acá. Por alma. ¿No? Claramente. Bueno, muchas gracias. La verdad, una expresión excelente, primero Noel. Gracias, Alma, gracias, Juan Colú, por la invitación. La verdad es que, no más rápido, Alma. No sé si está por acá, no lo puedo pasar. Pues les cuento. Yo mientras dejame hacer un bocadillo. Dale. Estaba pensando mientras hablaba Constanza, que no te voy a dejar Constanza, Acá que ambas asociaciones tienen algo en común, que es uno de sus fundadores. ¿Sí? Ambas asociaciones fueron fundadas muy seguidito y en las dos hubo varias personas, como siempre en una ONG hacen falta, pero hay las dos nacieron con el impulso de Mariano de Muria. Sin Mariano de Muria, quisiera que esto salga, permitir el micrófono, sin Mariano de Muria, que fue esa persona impulsora de ambas ONG, vos hablabas y yo pensaba, mira, cuando hablamos de hacer esto en junio, yo no tenía eso en cuenta y hoy hablabas y era como muchas cosas escuchar en el momento en que yo había trabajado en Cuenco y realmente tienen mucho en común, ¿no? Más allá del voluntariado, buscar esa mirada integral y que uno no es el poseedor del conocimiento y que se buscan soluciones en común y todo eso, ambas asociaciones. Y lo lindo de trabajar juntos, no trabajar solo cada asociación, eso vale mucho. Gracias. Bueno, como les decía, yo soy Ramiro Palma, soy abogado y me siento disfrazado acá, ¿no? Viene un poco, soy de otro sí, viene disfrazado, no sé si es tanguero, si es abogado o si se escapó del casamiento, le gusta el compromiso. Y la verdad que nosotros tenemos una relación que hemos hecho con las chicas de Alma, la verdad que hemos hecho ya una charla y algunas actividades en común, la verdad que conectamos, yo me contacté con ellas para contarles acerca de lo que hago. Yo me dedico a lo que es el área de salud, a mí me apasionó el área de salud, creo que hay un montón de cosas para hacer y un montón de cosas que legalmente faltan o que no se cumplen, por lo tanto hay un montón de trabajo ahí para hacer, lamentablemente, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces la verdad que vi que había una oportunidad para entablar una relación y la verdad que, como decimos, pegamos onda enseguida, ¿no? Hicimos alguna charla y Caro dejó ya asentado en el canal que le fue a hacer una nota que quería que hacer una charla de días anticipadas prontamente y esta es la materialización de ese deseo. Así que acá estamos. Y el objetivo de hoy es charlar un poco con ustedes de lo que tiene que ver con las directivas anticipadas del fin de vida, ¿no? Y vamos a empezar así. Acá hay dos imágenes, ¿no? Una imagen A y una imagen superior, una imagen inferior. Cuéntenme ustedes qué diferencias ven entre estas imágenes. La soledad y La contención. Hay soledad y hay acompañamiento del otro lado. Estar en casa, la imposibilidad de hablar. No puede hablar. Está en la casa. ¿Cuál no puede hablar? La intubada. La link va a aparecer ahí. Ahí ven, perfecto. Y
¿dónde será A? Terapia intensiva. Y escuchen la musiquita de la... Hay música, claramente está en terapia intensiva, se nota que estoy en una... Y esos sonidos, cualquier hospital, ¿no? Pero acá Las dicen, conexiones que no, hay. y en el hospital sino terapia intensiva. Bien, y en el B, La contención. claro. ¿Y en el B qué música hay? Música. ¿Y las manos? Sí, está contenido. ¿En cuál está contenido? En el segundo. ¿Y en el primero? ¿Cómo que no? Acá Conectado. Sujetado. Claro, por eso se dijo la soledad. Claro. Claramente son distintas, ¿no? Y son diferentes también, diferentes estadios emocionales. Pónganse en la piel de cada una. Pónganse ustedes en la piel de cada una. ¿Qué sentirían en ese momento, en todas las dimensiones que nombró Constanza recién, o en varias de ellas, qué sentirían o qué podrían percibir, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual. Bueno, todo eso, y hay una preferencia, quizás no haya una preferencia, ¿no? ¿Qué preferirían si pudieran elegir? Yo, a mí me tocó tener de cerca, lamentablemente, pero a todos en algún momento nos pasa, la muerte de mi abuelo. Mi abuelo me hizo hincha de River cuando yo era muy chiquito, gracias a Dios. Y bueno, en algún momento se enfermó de cáncer, tuvo una metástasis, tuvo varios años, hizo quimioterapia y en algún momento empezó a decaer y ya no había más nada que hacer. Yo vivía en Buenos Aires, él vivía en Azul, y yo iba cada tanto, iba para Azul, y de hecho iba una vez cada 2 o 3 meses, y en ese último mes de vida yo fui una vez por semana, todos los fines de semana. Y la verdad que, gracias a Dios, él pudo morir en una casa, ¿no? No estuvo en un hospital internado, absolutamente parece la imagen B, como murió mi abuelo, y la verdad que yo lo extraño un montón, pero la verdad que estoy muy contento de que haya podido verse así, ¿no? Y yo, sinceramente, preferiría así. Y lo que hacemos los abogados, básicamente el derecho de lo que se trata, por lo menos el derecho de la Argentina, el sistema jurídico argentino, tiene que ver con resguardar esa dimensión de la persona, esa dimensión espiritual de la persona, que le vamos a decir dignidad, y una componente fundamental es la autonomía de la voluntad. Es decir, qué es lo que la persona desea en todo momento es lo más importante para el derecho argentino, porque lo que protege es el núcleo divino que tenemos, que tiene que ver con qué es lo que nosotros queremos en nuestro libre albedrío, ¿no? Y para eso el derecho tiene mucho para decir, ¿no? Hay mucho para decir. Entonces hay derecho a decidir hasta el final de la vida. Y hay una ley que lo resguarda, que es la ley del paciente, que es la 26.529, que reconoce que existen directivas anticipadas. Ahora vamos a ver qué son las directivas anticipadas, acá un poco lo define, que es directivas anticipadas, dice el artículo 11, toda persona capaz, ¿no? Con capacidad, quiere decir capacidad de discernimiento, intención y libertad, mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. No, acá no vamos a existir. ¿Pero qué son las directivas anticipadas? Bueno, son instrucciones escritas sobre tu atención médica futura, o sea, la atención médica futura de la persona. Uno puede determinar cómo quiere ser atendido en el futuro. Tienen validez legal, reconocida en la Argentina, y además permiten designar a un representante, ¿no? Y esto es fundamental, porque la demencia, o quizás la enfermedad, y ustedes lo saben mejor que nadie, viene la segunda venida de Cristo, como un ladrón en la noche. Es decir, de un día para el otro pasan cosas. Y puede ser que uno pierda esa voluntad, ese discernimiento. Entonces lo que permite es anticiparse a esto, ¿sí? Las directivas anticipadas lo que viene a hacer es ordenar esta última etapa, por lo menos de la vida física, ¿sí? A mí me tocó, ahora de hecho tengo un caso, y por qué es tan importante a veces,
Claudia es una mujer que tiene a su mamá en una residencia geriátrica, ella tiene Alzheimer muy avanzado, la persona no está consciente, no puede discernir, no tiene voluntad, por lo tanto no puede contratar. Bueno, como el geriátrico, la obra social se lo debe cubrir, nosotros vamos a hacer un reclamo, pero claro, como la persona no puede firmar por su propia voluntad, por no disponer de su voluntad, entonces necesita hacer lo que se llama un proceso de determinación de la capacidad. Es decir, que un juez tiene que determinar que alguien es el curador. Entonces, para ir a reclamar a la obra social, antes hay que hacer otro proceso judicial más. No solo que es más caro, sino que además tarda un montón de tiempo. Y los tiempos son cortos, se agotan, sobre todo en esta última etapa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer las directivas anticipadas? Ordenar esta última parte, que es muy difícil hablar, como decía Constanza. Es una parte donde le esquivamos al ministro, ¿viste? No queremos saber qué pasa. No queremos despedirnos, porque queremos que las cosas son eternas y queremos que sigan siendo así, pero no lo son. Bueno, la diferencia se ve en ese último tiempo. En ese último tiempo que ahí pasan cosas, y muchas veces pasan cosas no tan agradables, especialmente lo que tiene que ver con la familia, porque si hay alguien que sufre y no quiere no quiere continuar ese sufrimiento, es también la familia. A mí algo que me gusta decir es que nadie tiene un problema, todos tenemos 1000 problemas hasta que tenemos un problema de salud. Entonces, es el problema. No tenemos 1000 problemas, hasta que tenemos uno de salud. Entonces tenemos uno. Vos te enfermás y es lo único que te preocupa en la vida, nada más. Y cuando vos tenés un familiar enfermo, y bueno, vos querés que se termine, y muchas veces es difícil determinar si sos vos o es el familiar el que quiere que se termine ese dolor, ¿no? Entonces, por eso es importante que el familiar pueda, o la persona pueda determinar qué es esto. A mí me pasó una vez que en un velorio había una de las hijas de la persona que había fallecido, había hecho una clase de yoga en el velorio y el resto de los hermanos eran un despelote barro porque no quería saber nada, claro. Entonces los otros decían que no, que era brujería lo que estaba haciendo, y ella igual empezó la clase de yoga, se cortó la mitad, y a todo esto la persona ahí en el cajón, ¿entendés? Pelándola. Bueno, puede generar algunos. Ahora es gracioso eso, claro. Ahora me causa gracia, en ese momento no era tan gracioso. Entonces, ¿dónde se puede aplicar esto? Ahí, violenta, ¿no? La imagen. Para usted lo imagen, para mí. Para usted más normal. Para muchos. ¿Qué puede uno hacer? Este es un ejemplo. Rechazar maniobras de reanimación con inyección de respirador o internación en terapia intensiva si está en una etapa final de una enfermedad. Esto puede hacerse a través de una directiva anticipada. Otro ejemplo. Solicitar atención médica enfocada en cuidados paliativos, priorizando la calidad de vida sobre la cantidad de días vividos. Esto está hablando Constanza recién, ¿no? De extender la vida. ¿Pero a qué costo? No, sí, para ahí se extiende un mes más. Pero la persona la disfruta, lo hace dignamente. Esa es la diferencia entre el resultado y querer, porque muchas veces lo que está de fondo también tiene que ver con la intención de lucro, ¿no? Que a todos nos tienta y es una tentación, a todos nos pasa, y si no les pasa, les va a pasar. Entonces, por ahí, por ese funcionamiento de mecanismos médicos, y eso alguien factura, pero la persona no pasa bien. A mí me pasa muchas veces, me vienen a preguntar, pero ¿cuánto sale? Decime por favor cuánto sale un amparo. Pero yo te digo cuánto sale un amparo, pero no sé si te va a solucionar tu problema. Necesito hacer la consulta para que vos me digas cuál es tu problema. Si yo no sé tu problema, ¿cómo voy a diagnosticar un resultado? Yo sí que te vendo un amparo, ¿entendés? Pero no sé si para vos te sirve. Ahora, si vos lo vas a preguntar, yo te juro que vas a encontrar a alguien que lo venda. Y capaz no te va a resultar. Y te va a decir, ¿y sabes qué? No funcionó. Ya sabíamos que no iba a funcionar. Pero te lo vendió porque vos querías comprarlo. Entonces, esto es importante. Si vos no querés comprar una extensión de vida a cualquier precio, bueno, la directiva anticipada puede ser un buen antídoto para eso. Otro ejemplo, rechazar hidratación o alimentación artificial en estado vegetativo permanente o en final de vida, ¿no? Otro ejemplo, consentir la sedación paliativa profunda en caso de dolor refractario, ¿no? Ya saben lo que es el dolor refractario. No, por ahí no. Yo le puedo explicar. Sí, el caso de la sedación paliativa, que es lo que suele ser más complejo. Claro, podés usar. Sí, por ahí explicar un poquito para que también no se confunda con el tema de la eutanasia, que era lo que veníamos diciendo, ¿no? La sedación paliativa
lo que hace es que la persona baje el estado de conciencia justamente cuando hay un síntoma, que puede ser el dolor, uno que es el más común, pero no es el único. Se llama refractario cuando uno ha hecho todos los tratamientos sabidos que son factibles y no hemos conseguido realmente aliviar ese dolor. Y la persona sigue con un sufrimiento profundo. Puede ser también no solamente dolor físico, sino dolor existencial. Una persona que no soporta, ¿vieron? Que puede ser que no soporta estar en la situación en la que está. Entonces se realiza lo que se llama sedación paliativa. Pero hay todo un protocolo para hacer la sedación paliativa. Por eso es importante esto. Si no es que yo, como equipo de salud, decido porque lo veo mal o porque la familia lo ve mal, hacerle una sedación paliativa. ¿Entienden? Entonces, no. Esto hay que charlarlo con el paciente cuando está bien. Si uno tiene o piensa que esto puede llegar a ocurrir por el tipo de enfermedad, por el tipo de persona, entonces uno puede, creo que decíamos que los cuidados paliativos, una de las cosas es prevenir, es decir, aquellas cosas que pueden ocurrir, para poder hablarlas con tiempo y trabajarlas. Entonces esto hay que hablarlo bien con el paciente, por eso es importante, por eso son anticipadas. Si llegara a pasar esto, vos querrías que nosotros hiciéramos una sedación paliativa. Y el paciente puede decir que sí, como puede decir que no. Las dos cosas, y las dos cosas hay que respetarlas. Por más que no se lo banque el equipo de salud y por más que no se lo banque la familia. Por eso es importante. Gracias, Fernanda. Totalmente. Ahora vamos a ver cómo van a hacer para, cuando no se lo bancan, qué se puede hacer, digamos, ¿no? Porque ¿quién tiene la última palabra cuando pasa ese conflicto? También se puede usar, otro ejemplo, designar un representante de confianza para que tome las decisiones por mí. Esto es muy común. Esto es muy común. Generalmente lo que pasa cuando eso no existe es lo que se llama un juicio de determinación de la capacidad. Una persona ya no es capaz de tomar decisiones por sí misma, hay un juicio de determinación de la capacidad, pero bueno, eso lo tiene que decidir un juez. ¿Qué pasa? Tenés que ir a un tercero que decida. Por eso la directiva anticipada, ahora vamos a ver, se puede hacer sin intervención judicial. Y es bastante más corto, es bastante más barato, hay menos personas que intervienen. Más rápido. Ni hablar que es más rápido. Entonces, bueno, esto suele ser, ¿no? Un hijo, una persona de confianza, un amigo, puede ser un representante, que tiene algunas disposiciones. No hace falta que sea, no es un testamento esto, No es que la persona puede disponer de los bienes o puede intervenir en juicio en su nombre, no. Simplemente toma decisiones respecto de la salud, nada más. Porque eso es lo que dice el poder, nada más. La directiva anticipada es un poder, nada más. El contenido del poder es el poder que se le extendió a la persona. Como dijo hoy Constanza, vamos a repetirlo, por las dudas, las directivas anticipadas y los cuidados operativos no son eutanasia. Está prohibido, y suicidio asistido, que están prohibidos por la legislación en la Argentina, y es el derecho a rechazar tratamientos invasivos innecesarios. Sí, pero debería aclarar una cosa para el tema de la autonomía. Él lo dijo muy bien, y la ley ampara la autonomía de la persona. Pero nuestra autonomía no es absoluta, es relativa. La autonomía del ser humano no es absoluta. No es que puedo decidir, como yo tampoco puedo ir y pedir al médico que me corte la pierna porque no quiero tener una pierna menos, y es mi autonomía y yo lo decido, no. ¿Entiendes? Entonces, bueno, más allá de que hoy no es legal la eutanasia y demás, que incluso, digo, entonces, respetamos la autonomía, por supuesto, y el paciente puede tomar decisiones, pero sería todo un tema para tomar en otro momento, ¿no? Que el tema del pedido de adelantar la muerte, se le llama eso, bueno, cómo se trabaja con eso. Pero no está hoy dentro de las directivas anticipadas. Si alguien te pide que me maten, bueno, no podríamos nosotros avalar eso. ¿Se entiende? Por eso decimos que no es eutanasia. Totalmente. La Constitución dice que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que hay leyes que van a determinar cuáles son y cómo se ejercen cada uno de los derechos, en este caso el derecho a tomar decisiones respecto a la salud. ¿Qué dice la regulación en la Argentina? Bueno, la ley del paciente, que ya la nombramos, que reconoce el derecho del paciente a aceptar o rechazar procedimientos médicos y a dejar directivas anticipadas. El Código Civil y Comercial también habla de esto. Dice que ratifica que toda persona capaz puede anticipar su voluntad sobre actos médicos futuros y designar un representante.
Y después está la ley de muerte digna, que incorporó expresamente el derecho a rechazar procedimientos desproporcionados. ¿Cómo se realiza? ¿Qué tiene que hacer una persona, ¿no?, para tener una directiva anticipada? Bueno, se va a un escribano público, lo hace por escritura pública, que es un tipo de documento. No es recomendable, no es necesario, pero sí es recomendable un informe médico. Muchos escribanos se lo van a pedir. No es, insisto, no es absolutamente estrictamente necesario legalmente, pero sí le sirve al escribano porque ustedes entiendan que el escribano lo que hace es dar fe del acto que está teniendo ante sus ojos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir, se puede movilizarse el escribano, o si la persona puede movilizarse por sus propios medios, va a ir hasta la escribanía, y con 2 testigos eso se hace a través de un documento que es escritura pública. Sí, como decís, las directivas anticipadas. Puede haber personas que de determinada edad que no tengan una enfermedad terminal ni que sepan que van a morir y bueno, y tienen el derecho de elegir con su capacidad, con toda su capacidad, ir a un escribano y hacer ¿no? Sin el informe médico. A lo mejor uno no está enfermo y quiere de alguna manera facilitarle las cosas a la familia, ¿no? Que se puede hacer. Cualquiera de nosotros. De hecho, ahora viene la escribana, así que para estar acá en la mesa. Cualquiera de nosotros puede tomar esa decisión en cualquier momento, tal cual. ¿Viste? Y después se inscribe esto en el colegio de escribano para ser oponible a terceros. ¿Qué significa eso? Bueno, esto que es lo que planteaban recién. Claro. Bueno, la familia dice, no, ¿sabes qué? No vamos a hacer esto porque la persona que estaba porque lo hizo hace 15 años, y la persona que era la designada, si bien era clara la directiva, la que era designada no estaba, o se fue de viaje, o falleció. Sí. Y bueno, hay otro de los hijos que dice, no, acá lo vamos a hacer y yo quiero que mi mamá esté presente hasta el último momento. Pero mamá dijo que no quería hacer eso, que no quería extender la vida artificialmente. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Si hay alguien que sabe que esta directiva anticipada existe, pero no tiene a disposición el documento, está escrita en el colegio de escribanos, y en el colegio de escribanos eso lo va a buscar y decir, no, acá está, da intervención a un juez y el juez dice, esto Se terminó el problema. no sea así, se terminó el problema. Alguna vez en una charla de Alma Bahía Blanca decíamos que así como en la app de Argentina está cuando en la parte de salud, las vacunas, si uno es alérgico y demás, debería constar para cuando uno llegue que uno tiene hecho directivas anticipadas. Porque entonces, si uno tiene la directiva anticipada del escribano público, Es como ser donante de órganos o no. es como ser donante de órganos o no. ¿Por qué no están en Argentina? Córdoba hoy tienes el primer banco de directivas anticipadas. Ah, mira vos, Muy bien. fuerte. Córdoba Es el tiene su primero que primer tiene banco de directivas anticipadas. banco de directivas anticipadas. Tenemos que luchar para que esto sea a nivel nacional, que en la app figuren, porque es tan importante como ser donante de órgano, que hoy en día presuntamente todos lo somos hasta que manifestemos el no, pero esto es muy poco conocido y debería, para mí, es fácil de arreglar, y cuando está hecho ante un escribano, que se suba a mi Argentina. ¿Y qué pasa en el caso de que yo escriba puño y letra o firme un documento como directiva anticipada? Yo tenía entendido que esa es como una posibilidad, ¿no? Incluso yo tengo hechas mis directivas anticipadas. Claro, hechas en mi casa y... Confía que alguien la va a llevar y se la va a Sí, hacer sí, saber al médico. está representante todo eso, digamos, pero como que tenía entendido por una charla en la que estuve con el abogado de las hermanas de Marcelo Díez, no sé si todos lo conocen, que habló de esta posibilidad. Por supuesto que existe la posibilidad. Por supuesto que existe la posibilidad. Vos tenés que tener en cuenta que hay como diferentes jerarquías de documentos. Claro. No es lo mismo un documento escrito a mano y firmado que un documento hecho por escritura pública, que un documento emitido por el gobierno nacional. Claro. Es un documento público. Entonces, por eso vos la casa la registrás de una forma, el auto de otra, y el ticket vos simplemente pasas la tarjeta. Te explico lo que compras. Son las diferentes. Entonces, vos tenés derecho a propiedad sobre la remera que tenés puesta, sobre una casa o sobre un auto,
pero se inscriben de forma distinta. ¿Por qué? Porque el valor que tiene implica un mayor grado de protección a ese documento. Entonces, con escritura pública, vos lo que estás haciendo es darle todavía una jerarquía superior a eso. ¿Me explico? Entonces, le das un grado más de protección a eso. Entonces vos estás diciendo, no, a mí me importa mucho. Me importa tanto, quiero proteger con esta jerarquía. ¿Me explico? Y en caso, Porque... perdón, hablamos la otra vez hablábamos con Ramiro que esto que todos podemos dejar por escrito y que deberíamos hablar en nuestras familias y demás, cuando uno no está bien, por ahí entre 2 y 3 hijos no hay acuerdos, y entonces prevalece lo que la mayoría decide. Si uno lo dejó por escrito, ante escribano, solamente un juez puede cambiar eso. Entonces, eso es lo que dice Ramiro, que es otra jerarquía del documento, que solo un juez puede volver atrás cuando debidamente se demostró un montón de cosas. No es tan fácil revertir una directiva anticipada hecha ante escribano. Perdón. Este banco, yo acabo de hacer una capacitación. Este banco que surge en Córdoba, que es un nuevito, justamente lo hacen para resguardar este tipo de... Porque no todo el mundo por ahí tiene acceso a un escribano. Es decir, es lo ideal, esto es lo ideal, lo que está diciendo él y es verdad. Pero ¿qué pasa? Sabemos, por diferentes circunstancias, no todo el mundo tiene un acceso a un escribano o tiene el conocimiento y lo dejó escrito. Entonces, este banco de identidades anticipadas lo que hace es esta protección como legal. Si está en el banco, aunque no esté firmado por ahí por un escribano, bueno, de alguna manera como que resguarda esa decisión. Pero bueno, hoy solamente en Córdoba, y creo que en la ciudad de Córdoba, no en la provincia, sino en la ciudad de Córdoba. Que bueno, para mí fue muy novedoso, yo no sabía que existía también, porque es muy nuevo. Y bueno, un poco surge por esto. Porque en realidad lo que dice la ley es que debería ser por escribano, es decir, para que tenga esta validez de infalibilidad. Supuestamente todo el mundo debería respetar algo escrito y firmado por alguien, pero la realidad de familia no hay ningún lugar público que por una persona que no tiene acceso. Existe la actividad pública, no sé si después de pagar, no sé cuál es. Sí, eso se puede registrar públicamente, claro, sí, puede ser por el costo. Sí, sí. Bueno, siempre un costo, no sé si va a haber alguno que no tenga cero costo. Debería. Lo más barato tiene menos efectividad. Eso es la realidad. Es como lo que vos me decís, mirá, me quedé pensando, ¿viste cuando vos te encontraste, a alguien le pasó que encontró alguna anotación de cuando era chico y cuando iba a la escuela? Sí. O en los primeros años de la facultad, Sí, o ¿viste cuando no te pasó uno? es muy joven. La escuela fue. Nunca agarraste un cuaderno de cuando era chica. Ahora los teléfonos. Lo tiraste todo lo que sabes. Espero que no hayas dejado ninguna directiva anticipada. Fue. Pero viste cuando descubrís algo del pasado, si querés una foto, yo hice esto, yo escribí esto, o yo tenía esta foto, decís que así me vestía. ¿Viste? Entonces decís, imagínate si otra persona tiene que reconocer que eso lo hiciste vos. Vos imagínate que la directiva anticipada, ¿cuándo la vamos a usar? Y la mayoría de los casos lo vamos a usar cuando la persona tiene una demencia avanzada. ¿Entendés? Entonces, por ahí vos lo dejaste escrito, pero fue hace 20 años. Entonces, sí, es una firma, está clarísimo el documento acá. ¿Cómo es tu nombre? Ximena lo firmó, acá está firmado de su firma. La verdad que no sé, porque yo nunca la vi firma, pero acá dice, parece que sí. Pero no hay manera de que Ximena. No. Bueno, ¿quién dice si eso es cierto? El juez puede decirlo. Tenés que ir a un juicio, tiene que terminar un perito calígrafo. Es un proceso. Entonces, es más fácil que el juez vaya al colegio de escribano, acá está, listo, ya está. Es un recuerdo para uno. Yo, en lo personal, lo iría reescribiendo o revisando año a año porque entiendo la importancia que tiene para mí. Buenísimo. Pero entiendo esto que vos decís. Está buenísimo. Buenísimo, totalmente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Mayores de edad para la directiva anticipada? Sí, claro. Sí, y
Eso entraría también en esto, porque yo escuché un caso de que no recibió las transfusiones de sangre por una religión. ¿Ellos hacen esas directivas anticipadas? ¿Y pueden sobre un menor? No. ¿Ellos siendo papá? Creo que hasta la mayoría de edad, ¿no? Pero el papá. Porque los papás eran un caso conocido que no querían. Vos el caso Vagabondes, decimos. No me acuerdo cuál Sí, era. una persona que era testigo de Jehová, Claro, que no quería la transfusión sanguínea, tenía- llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que no le correspondía. Para las preguntas. Y lo que dejar una frase que no está. Ah, sí, parece que dejó De funcionar. Sí. Es una frase con Energía y batería. La batería se está agotando. Decila de memoria. Debe enchufar el dispositivo. Bueno, la frase tenía que ver con que en realidad la directiva anticipada es una herramienta para ordenar y que podamos entender y que además podamos dar guía a las familias para transitar lo que es el fin de la vida física. No otorgan paz, ¿no? La paz solamente mediante el conocimiento y el entendimiento de la vida eterna en Cristo Jesús. La directiva anticipada es una orden, es una guía para que las familias puedan estar más ordenadas cuando ese momento, si uno no está preparado, pueda llegar a estarlo y estar muy mejor. ¿El representante tiene que ser un familiar? No, puede ser un tercero. Para nada, puede ser cualquier tercero mayor de edad. A ver, La persona designa. ¿querés probar? Sí, está. Ahora ya tiene más herramientas para decir hoy cómo quieren ser cuidados mañana. O sea, la suma de cuidados paliativos más directivas anticipadas creo que nos ayudan a todos a aprender y a encarar en primera persona o en tercera persona cómo queremos transitar nuestro final de vida o cómo queremos acompañar. ¿Sí? Cosa que muchas veces... Gracias, Rami. Muchas gracias. Ahora sí podemos hacer todas las preguntas. Ya le habían dicho. Preguntas. Yo tenía una cuestión. Digamos, más allá de si existe o no conflicto a la hora de llegar al final, digamos, ¿no? Porque a mí nunca me ha tocado, yo soy cuidador, y no me ha tocado, sí me ha tocado preguntar y cuestionar sobre las directivas anticipadas que quiere hacer tanto la paciente como la familia, apurarme a preguntar porque entiendo cuando en algún momento se acerca el final y puede llegar a ser tarde. Pero bueno, nunca he vivido conflictos en ese sentido. Ahora también sí entiendo en el caso de las demencias que cobraría mucho valor. Y cerraría con el valor que tiene también el hecho de pensarlo de antemano. Tener el diagnóstico. No, pensarlo de antemano porque estábamos hablando de cómo valorar la vida y cómo valorar la muerte también. Entonces el hecho de uno poder pensar de cómo quiere morir te abre un par de caminos más para la vida. Sí, creo que a veces uno lo piensa solamente. Él habló de ¿Rami? No, él habló de tratamientos extraordinarios, ¿no? Que por ahí a veces no todo el mundo sabe, ¿no? Como lo mismo que de hidratación, como algo extraordinario. Porque uno dice, bueno, si le sacan la hidratación o si le sacan la alimentación, lo están matando. Entonces, bueno, hay que ver en qué momento y en qué situación esto está permitido. Y en realidad es cuando ya el cuerpo, ustedes saben que cuando sea la enfermedad o sea la vejez, cualquiera de las dos etapas, porque no necesariamente uno puede estar enfermo, pero sí puede, la vejez, el organismo va cada vez se va deteriorando y va en un proceso de reversa, podemos decir, ¿no? Así como cuando uno nace, todas las células están a full tratando de desarrollarse, bueno, es al revés. Entonces llega un momento donde nuestro metabolismo ya no funciona como funcionaba antes y ya
no absorbemos como absorbíamos antes los alimentos. Entonces, nos pueden llenar de comida, como quien dice, que ya no lo vamos a metabolizar. Y lo único que estamos haciendo es complicando más la situación. Porque a una máquina, ¿vieron? Como si una máquina viejita, la quisiéramos hacer acelerar para que funcione, lo único que hacemos es romperla más. Entonces, y traerle más síntomas molestos, porque en el momento el paciente va a tener náuseas, vómitos, puede tener obstrucción intestinal, o como un montón de cosas que no estarían ayudando a esto que estamos pidiendo, que es la calidad de vida. Es decir, no estamos ayudando, es decir, la persona no va a mejorar porque coma. ¿Entienden? Entonces, por eso es que está permitido, porque y por eso nosotros volvemos a hablar de la eutanasia, porque la gente por ahí tiene como esa idea, ¿no? De que estamos matando a alguien, entonces no. Entonces, no es que si la persona está caminando le vamos a dejar de dar de comer, porque hay momentos para cada cosa, pero hay situaciones donde uno ya ve, está en estado que se llama caquéxico, que ya no tiene ni músculos, no tiene, entonces lo que le vayamos a aportar, además no tiene un desgaste, es decir, y nosotros, es decir, siempre cuando uno piensa en un tratamiento, tiene que ver cuál es el objetivo de ese tratamiento y en qué lo vamos a ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, en un tratamiento paliativo, por eso es como que permanentemente vamos reorganizando el tratamiento, por eso es algo dinámico, no es algo estático, que cuando ya decidimos esto, no. Eso es día a día, porque las personas día a día van cambiando, por eso esto hay que hablarlo, y lo mismo lo de las directivas anticipadas. Él quizás no se lo dice, pero no es que yo lo escribí y ya está, y luego que yo me arrepiento o quiero otra cosa, pero ya lo dejé escrito y entonces ya está. No, por suerte, mientras estemos vivos y lúcidos, podemos cambiar, modificar esas directivas anticipadas cuantas veces queramos, ¿sí? Entonces eso también, que eso es lo que a veces también puede traer estas confusiones. Lo que él decía es verdad. Cuando hay mucha gente alrededor de uno, yo siempre pienso, nosotros somos muchos hermanos, muchas sobrinas. Entonces, a mí me dijo. Claro, exacto. Entonces puede pasar que no, yo que la recontra conocía, ¿no? Y el otro, no, a mí me lo dijo. Yo soy la mejor amiga. Claro, a mí no, porque a mí yo me acuerdo cuando me lo dijo, y entonces, pobres ellos, digo, yo ya voy a estar en otra cosa, pero entonces, el dejar como muy claras las directivas anticipadas ayuda a decir, bueno, no importa lo que te dijo a vos, lo que no es ni por qué dijo, veamos qué dijo ella. Incluso he escuchado hablar de que dejan, en casos de demencia, de que por favor, cuando la familia empiece a sentirse agotada, que lo internen sin ningún remordimiento. Y eso allana también. Y otra cosa, supónganse que no se hayan hecho directivas anticipadas porque no se sabía. Sí es válido esto de la persona que estuvo más cerca, eso sí es válido, mientras uno vea que está en su sano juicio también la persona. Claro, no, lo digo lo que parezca un chiste, ¿no? Pero es verdad, decir, quizás esto que decía, cuando la persona no dejó nada, perdió la conciencia, ¿quién va a tomar la decisión? Aquella persona que haya estado como más cerca y mejor pueda conocer a esa persona, ¿sí? Es la que podría tener la voz cantante. Más allá de los lazos, los lazos legales. ¿Legalmente es así o no? ¿O tiene que dejar cuál es el caso tuyo? El señor fallece o está por morirse, ¿la mujer puede tomar la decisión o los hijos? ¿O cuál es el lazo que legalmente se respeta? Bueno, ahí el médico le va a hacer caso a la persona que está más cerca y que más veces fue a la consulta. Con la mujer. No, la que sea, a lo mejor no fue la mujer. A lo mejor no fue la mujer. Es que pasa acompañó, digamos. Y es con la que construyó confianza. Después tiene que haber alguien más que se pueda oponer y eso lo tiene que seguir, tiene que escalar el conflicto y ya no lo... Estamos acá, no lo decide el médico, estamos en una instancia superior. Claro. Y ahí va a tener que ir, sí. Tengo una consulta y un comentario. En la actualización del Código Civil dice que las directivas anticipadas se pueden hacer ante un funcionario público.
y no aclara que sea un escribano. Entonces, desde el hospital estamos implementando las directivas anticipadas que queden constancia, sobre todo en estos pacientes que están en cuidados paliativos, en la historia clínica. Y eso es tan válido porque por suerte ahora la historia clínica es digital, entonces se abre la misma historia clínica en cualquier centro de salud, en el hospital, en la guardia. Antes era muy complicado porque era la carpetita que hizo la declaración en el hospital, pero en el centro de salud no sabían, entonces lo reanimaron. Ahora, digamos, eso se facilitó y bueno, y se está revisando el tema, pero sí se están haciendo directivas anticipadas, tomando como pie esta modificación que no aclara que tiene que ser un escribano público, dice un funcionario público. Y bueno, no sé si conoces a la escribana Mora. No la conozco. ¿La conoces? No. Ella está como a cargo de directivas anticipadas acá en Puerto Madryn, entonces hemos hecho la consulta con ella también y hay como, bueno, una cuestión de poder que los escribanos quieren continuar teniendo esta capacidad de decir ellos y si bien es totalmente válido de que una directiva anticipada registrada en un colegio de escribanos tiene un valor superior